se van incorporando. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Gracias por el alto grado que me pone. Humildemente he llegado a ser licenciada o soy licenciada en educación dentro del área de la salud. Qué bueno, doctora, Y qué bueno. también, bueno, ya he cumplido mis bodas de plata, como le digo a mis colegas en el hospital. 25 Felicidades. años. Esta bonita experiencia de la carrera te permite estar en todos los ámbitos, porque el personal técnico auxiliar tiene que ser un personal capacitado para desenvolverse en las diferentes áreas de salud, ya sea dentro de un hospital, de un policlínico o de una posta médica o de un establecimiento geriátrico, ¿no? Entonces, ese personal tiene que estar apto y desarrollar capacidades, ¿no? Tiene que ser proactivo, tiene que ser también, tener esa parte humana de la vocación, ¿no? Saber entender a nuestros pacientes. Entonces, el curso que ahora vamos a desarrollar, justamente como les comentaba, es el eje, ¿no? Es uno de los factores importantes que nos mueve con nuestros pacientes. El curso de cuidados del paciente. Acá les voy a mostrar el material y vamos a ir más que todo analizando, porque de acá, de los presentes, quisiera saber quiénes ya desarrollan el cuidado de un paciente, por ejemplo, o trabajan o tienen un familiar en casa que se ha visto la necesidad, bueno, de estar en cama de repente y que es dependiente, ¿no? Y ustedes han tenido eh, esa iniciativa, esa motivación de cuidarlo y atenderlo. A ver, de los que están presentes, de los 10 presentes, ¿quién cuida a un familiar, a un paciente? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, estimado alumno, buenas noches. Disculpe, he demorado bastante, licenciada. No se preocupe, ya estamos por iniciar. eh, Para no la se preocupe. asistencia a nombre de Clemente, Ya, está bien, no se preocupe. Acá se registra todo porque ya la clase está siendo grabada. gracias a la Gracias. licenciada. Como les iba diciendo, no, gracias a usted también. Como les iba diciendo, ¿no? Siempre a veces hay una motivación que nos impulsa a estudiar una carrera de salud, ¿no? Y el personal técnico auxiliar es un personal clave dentro del área de la salud, porque nosotros somos los que tenemos el contacto directo con el paciente. Roxana, gracias. Acá su compañera Roxana nos está compartiendo por el chat que ella cuida a un paciente diabético, ¿no? El cuidado de un paciente diabético es muy importante. Hay que ver lo que el médico le indica dentro de su medicación como de su alimentación. Tiene que tener un régimen alimenticio muy estricto, por decirlo así, porque de ello depende que los niveles de su glucosa estén dentro de lo normal, como también al momento que toma el tratamiento de medicamentos, ¿no? Si esto no se ve compensado adecuadamente, va a haber un desequilibrio, ¿no? Del azúcar en sangre, de la glucosa. Entonces, mis felicitaciones a ustedes que eh, tengan o no un paciente en cuidado, un familiar, pero tienen esa iniciativa porque se están proyectando a hacerlo y tienen la vocación. Es una carrera de vocación, ¿no? De ver la parte humana, mm, en este caso de una persona que debe ser tratado como quisiéramos que a nosotros mismos nos trate. Les voy a compartir el material. Ahí están observando el material.
Sí, doctora. Sí, se ve bien. Ya, gracias. Entonces, el cuidado del paciente que hoy día nos corresponde el tema 4 es higiene y confort del paciente. Entonces, justamente, como les decía, nosotros somos el personal que estamos en contacto directo. De nosotros depende el cuidado y la presentación de nuestro paciente en el sentido de presentación me refiero a cómo cuando le realizan pues su visita médica, cómo dejamos aseados, por ejemplo, a nuestros pacientes. Tiene que estar como, a ver, ¿qué observamos en la imagen? A ver, ¿qué está haciendo ahí el personal de salud a la paciente? Lo está peinando. Claro, muy bien, lo está peinando. Observamos todos que lo está peinando, ¿no? Porque justo como les decía, viene, por ejemplo, la visita médica, nuestro paciente tiene que estar, ¿no? Su habitación, de la unidad del paciente, que viene a ser su habitación, es conocido como la unidad, ¿no? Su unidad que está comprendido por su cama clínica, eh, tiene sus controles, ¿no? De monitoreo de funciones vitales. Y tiene su mesa de comer, su velador de repente a un costado, todo tiene que estar ordenado y la paciente tiene que estar aseada, ¿no? Peinada, porque si no, viene el médico y la paciente, si es dependiente, le encuentra, no desordenada la unidad, la paciente alborotada, que no le hemos pasado un peinecito, ni, ¿no? Ya está previamente seguro aseada, es lo que acá se ve, ¿no? Entonces, esa higiene que se va a hacer en el paciente viene a ser también el confort. Nosotros cuando salimos a hacer nuestro trabajo em, recibimos el reporte de nuestras colegas y cada amenidad de cada paciente, paciente de la cama, por ejemplo, si están enumeradas, ¿no? Paciente de la cama 423, en mi trabajo están designados así, ¿no? Del 408, 410. Entonces, cada paciente tiene una amenidad, por ejemplo, o sea, algo que reportar, ¿no? De repente, en el transcurso de la guardia lo llevaron a hacer unos exámenes, ¿no? O está pendiente a recoger unos análisis. Entonces, todo eso el personal técnico auxiliar dentro de un área hospitalaria tiene el deber, que es la función del paciente, conocer qué diagnóstico, por ejemplo, tiene el paciente, qué cuidado se le debe dar. De repente tiene oxígeno, ¿no? Y al recibir nosotros este reporte, cuando ya empezamos nuestras labores, hacemos el confort del paciente. ¿No? Vamos a verlo al paciente porque nosotros tenemos que apoyarle en su higiene. De repente el paciente usa pañal, tenemos que, ¿no? Y si es un paciente dependiente, tenemos que cambiarle su pañal. Si ya es en la noche, cuando hacemos la guardia en la noche, tenemos que acomodarlo, que quede ya de repente sus sábanas están descendidas, estirarlas bien las sábanas y acomodarlo para que descanse en la noche, ¿no? Y en la mañana se realiza la higiene. Todos los pacientes que son dependientes o que tienen alguna dificultad para movilizar, tenemos que nosotros hacerle su higiene, apoyarle su higiene. Esa es la función y el deber que tenemos como personal técnico auxiliar. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de continuar? Miss, Todo bien, Miss, gracias. Miss, soy Ya. yo, Diego, Miss. a ver, Diego, dime. Y es entrado, Miss, o sea, tenía un asunto para resolver y es entrado, Miss. Ah, El día ya, miércoles no pude, el día miércoles no pude entrar porque estaba viajando y es llegar por acá. ya, Diego, no se preocupe, gracias más bien. Y como les digo, la clase ya está siendo grabada
y Sí, Miss, ahí se va a ir viendo sus asistencias. Gracias. ya. Entonces, Una pregunta. sí, Rocío, dígame. El día miércoles no tuvimos clase y la licenciada Claudia dijo que el día de mañana se va a ver clase. ¿Llevaremos o cómo va a ser? Sí, ya está confirmado. Yo les voy a hacer la recuperación el día de mañana. Ah, ya, licenciada, muchas gracias. Solo tenía esa duda. Esa Doctora. inquietud. Está bien, Do- no se preocupe. Doctora, una consulta. Sí, dígame, Celinda. Por ejemplo, cuando un paciente está, por ejemplo, con la piel así de repente de quemadura, algo, a ese paciente se puede, también, bañarle o hacerle la higiene o cómo puede ser eso. Gracias por su pregunta. Muy buena pregunta. Y todas las inquietudes que tengan, eh, háganlo en clase, porque para eso estamos, ¿no? El aprendizaje siempre va a ser mutuo. Con las inquietudes que ustedes tengan, vamos a intercambiar, ¿no? Tanto yo mis experiencias y las inquietudes de ustedes también me va a motivar también para poder yo darles, ¿no? De acuerdo a lo que realizamos nuestras labores, ¿no? Los pasos mm, ¿no? Cómo se debe realizar el paso a paso o el cuidado, en este caso, como usted refiere, de un paciente quemado. Al paciente que tiene quemaduras no se le va a realizar lo que habitualmente en un paciente, pues en el caso, por ejemplo, de la paciente que ven ahí, una señora adulta mayor, eh, ¿no? Su piel está íntegra, bueno, de lo que se observa en este caso, no va a haber inconvenientes en los pacientes que no tienen quemaduras. En los que tienen quemaduras, no se les puede tocar la piel porque es muy probable que esos pacientes estén ya siendo curados, monitoreados por el médico y van a estar muchas veces embalsamados con cremas especiales. Incluso los cobertores de las sábanas no pueden ni estar en contacto con su piel porque están en un proceso de curaciones. Entonces, hay unos arcos especiales que separan las sábanas de la piel del paciente. Eso sería la respuesta a su pregunta, Celinda. Miss, yo le tengo una pregunta, Gracias, Miss. doctora, gracias. De Miss, nada. Sí, dígame. yo le tengo una pregunta. ¿Qué pasa ahí cuando una persona con discapacidad, pues, ¿no? Que tenga su edad, ya no, su 80, 85 años, pues, ¿no? Supongamos, ¿no? Y, y es trastornada de la cabeza, no quiere que nada que le toca. ¿Cómo lo hacemos, Miss? Ya, hay diferentes casos. Miren, por ejemplo, puede ser un paciente, porque he visto de acuerdo a mi experiencia, por ejemplo, tuvimos un paciente que le amputaron una pierna y ¿Ya? recibió medicación, ya un adulto mayor. Entonces, este trance, aparte que le amputaron la pierna y recibir bastante medicaciones, por un lado la herida se estaba un poco infectando, por otro lado era diabético, por otro lado tenía problemas del corazón. Entonces, imagínense la cantidad de medicamentos que recibía, más el proceso de aceptación de quedar sin una pierna. Entonces, el ¿Ya? paciente entró en un proceso de trance, de un trastorno. Como usted más o menos refiere, o un parecido, le estoy dando un ejemplo, y se desorientaba, no tenía lucidez, hablaba cosas incoherentes, se quería bajar de la cama. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? El manejo del personal técnico auxiliar es pues se tiene que hacer sujeción. Al paciente le hemos tenido que hacer sujeción de sus manos, de su abdomen, porque si no se saca pues la vía, se saca la sonda. Entonces es más complicado poderle instalar una sonda, el paciente sufre,
es más complicado cogerlo nuevamente la vena para la vía. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Un mecanismo para el bien del paciente. Ya suena un poco duro, o el familiar a veces no lo quiere aceptar, dice, no, no lo sujeten, por favor. Es que al familiar mismo le cuesta ver a un ser querido así, ¿no? Pero si vamos por el otro lado, que nuevamente le tienen que pinchar en este lado, otro lado, o nuevamente poner una sonda, entonces es más sufrimiento para el paciente. Entonces, eso una manera como se trata de calmar esta parte inquieta del paciente, ¿no? Y si ya es por problemas mentales muy fuertes, son derivados a otra sala, ¿no? Son derivados a salas psiquiátricas, donde ya tienen más manejo de poder controlarlos con la sujeción, ¿no? O mantenerlos totalmente aislados. Bueno, este ya hablando en términos ya un poquito más extremas, como son los pacientes psiquiátricos. Eh, ¿Ya? Ese sería una de las alternativas o de las respuestas que o en base a lo que he atendido pacientes así como usted refiere. Diego, Bien, ¿no? perfecto. Sí, Miss. Todo. Ya, gracias. Continuamos entonces. Eh, Diego, ¿puede leer esta diapositiva, por favor? Aprovechando que está ahí. ¿Cuál, Miss? Esta diapositiva, los procedimientos de higiene y confort del paciente. Ni yo no, o sea, como le digo, yo uso lentes, Miss, pero ahorita no tengo lentes, yo solamente la estoy escuchando nada más y no puedo ver estas letras chiquitas. Ahorita Ya, me cuesta Diego. Yo poner. lo mis. Celinda, ya, gracias. Sí, ayúdenos por favor, Celinda, ¿no? ¿Puede leerlo, por favor? Sí, mis, sí. Dice, los Gracias. procedimientos de higiene y confort del paciente son un pilar ético y un derecho fundamental enfocado en conservar el buen estado de la piel, prevenir infecciones y humanizar la atención médica. Los estándares clínicos actuales priorizan la personalización del cuidado y la minimización de riesgos mediante técnicas estandarizadas Gracias. por del paciente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que el paciente tiene el derecho de recibir esta atención, ¿no? Y nosotros como personal de salud tenemos el deber de brindarle esta atención, porque justamente para eso nos estamos preparando. Para eso ustedes están acá hoy, ¿no? Recibiendo estas clases virtuales para recibir esta preparación. Entonces, como les decía, dar el confort al paciente con calidad y con calidez. Son dos palabras que cuando era estudiante siempre nos recalcaban. La atención del paciente es dar una atención con calidad y con calidez. Calidad de hacer nuestro trabajo de manera consciente, de manera que de acuerdo a nuestros deberes y funciones. Y calidez, como ven, ¿qué está haciendo la licenciada, por ejemplo, acá el pacientito? ¿Qué es lo que observan Eh, ahí? Cuidando al paciente. Cuidado al paciente, le está brindando calidad, pero ¿qué más le está brindando? Confianza están dando. Confianza, Confianza, una Soporte, sonrisa, Exacto. soporte apoyo, o sea, que emocional. la doctora, la licenciada está alegre y el paciente también se siente alegre, no piensa en algo triste. Claro, muy bien, Rocío. Esa es la Eh, calidez, el tal Le vez, soporte. está acomodando también, Miss, para que esté bien. Claro, ya el Miss, tal vez tiene paciente, confianza. muy bien, Tal gracias vez por esa Le está persona, brindando seguridad. le está brindando seguridad, le está brindando ánimo, también mucha dan confianza, Miss. confianza. Entonces ahí está todo, el resumen de todo, ¿no? Nuestro objetivo como personal de salud, que formamos parte de la medicina,
de esta bella vocación, ¿no? Que nos reúne a hoy, por ejemplo, en esta clase virtual. El confort al paciente, ¿no? Darles atención. Ese paciente ya está, aparte de atendido con calidad, le están brindando calidez porque hay pacientes, créanme, que están solos, no viene nadie a verlo, nadie. Entonces, ¿cómo se siente ese paciente? Viene de repente de un hogar donde sus familiares no están cerca o simplemente no los vienen a ver, o es un adulto mayor abandonado, que también se ven casos, ¿no? Entonces, ¿de quién va a recibir este apoyo, este soporte? De nosotros, que también nos ven como parte de, no somos su familia, pero dentro del equipo de salud, para ellos somos como los que lo atendemos, con cariño, con amor, ¿no? Con respeto y con educación. Entonces, el confort del paciente debe ser brindado con calidad y calidez. Vamos ahora a los objetivos. A ver, los objetivos, ya en resumen de lo que hemos hablado, es proporcionar bienestar físico y mental. No solamente que obviamente le vamos a dar el mejor cuidado, sino también, ¿de qué sirve? A ver, bueno, sí sirve mucho. Atender ya no, ya, uff, está, pero tiene que ir de la mano también con un soporte mental, ¿no? El saludo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo ha amanecido usted, señor, hoy día? Ay, qué bueno, se está recuperando. Y qué bien, señor. ¿Ha comido todo? Muy bien, es importante que usted coma todo, ¿no? Entonces, el otro objetivo, dice, es estimular la circulación sanguínea general. Cuando nosotros realizamos la higiene al paciente, cuando le hacemos su lavado, su aseo, estimulamos esa circulación sanguínea. Eh, Cuando lo acomodamos, cuando le hacemos los cambios posturales, también el objetivo es prevenir las úlceras por presión, las UPP, sobre todo en los pacientes postrados, en los pacientes dependientes. Son pacientes que dependen que nosotros lo movilicemos. Ellos no lo pueden hacer. Y si ellos no lo hacen, ustedes saben, ya no, nosotros debemos saber que si un músculo, ¿no? Nuestro cuerpo permanece en una sola posición durante todo el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Escaras, Miss, no puede salir Las escaras. famosas y llamadas escaras, que son las úlceras por presión. Entonces, a veces el paciente no viene con úlceras. A veces, Mi, bueno, es mi, lamentable, pero lo tengo que decir, a veces el descuido de nosotros hace que ese paciente haga mis, úlceras. solamente por descuido, no sea por otra cosa. Sí, es falta de movimiento. Las Eh, escaras son netamente falta de movimiento y si es un paciente hospitalizado que no trae escara, por eso cuando internan un paciente, por ejemplo, en la sala donde yo trabajo, viene de otra especialidad, de otra sala, lo primerito que hacen es, se le revisa toda su piel, sobre todo el coxis y la espalda, y se reporta paciente sin escara. Entonces, depende mucho de ese personal para que no haga las UPP, ¿no? Y eso depende de nosotros, el movilizarlo. El otro objetivo es eliminar microorganismos y prevenir Acciones. infecciones. Claro, porque imagínense un paciente que a tiempo no le cambiamos el pañal. Se hace la Eh, deposición y ¿qué tal si está sí, con una deposición líquida? Esta hay deposición que, líquida va a entrar, ¿a dónde va a entrar? Es muy probable que pueda entrar a sus Tales. genitales. Puede Entonces, entonces
depende mucho nosotros estar monitoreando a los pacientes que usan pañal, irlos a revisar, ¿no? Cada 2 horas, cada cierto tiempo, movilizarlos también cada 2 horas, irles chequeando, ¿no? Su pañal, ¿no? Y sobre todo también, pues, al momento que uno hace el confort, en la mañana, por ejemplo, es realizarle su baño, ¿no? Asearle adecuadamente los genitales, limpiarle y dejarlo limpio, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, bienestar físico y mental, estimulación y circulación sanguínea, prevención de úlceras por presión y eliminación de microorganismos. 4 objetivos principales que se ha seleccionado dentro del cuidado integral del paciente. Otro punto muy importante, estimados estudiantes, y me voy a detener acá un momento, es la importancia del, así es, Lavado de manos. La higiene. de La lavado de higiene. manos, la higiene, muy bien. Esta higiene dentro del lavado de manos viene a ser muy importante que aprendamos la técnica de lavado de manos. Bueno, vamos a puntualizar la importancia. Protección dual. ¿Por qué le decimos protección dual? Protección dual. Dual, porque se refiere que Ajá. si yo protejo o yo me lavo No las es protege manos, al paciente, ¿sí? también voy a, muy bien, proteger a mi Paciente. paciente. Yo puedo contestar si desea, Pilar Solís. Sí, Pilar, Se considera protección dual porque se protege al paciente como también al técnico licenciado a cargo. exacto. ¿Y a qué se refiere Pilar? A ver, léalo por favor, la flora de la piel. Lo que se refiere en sí es el lavado de manos antes de atender al paciente y usar todo lo que es seguridad, en todo caso, guantes, mascarillas, todo eso. Eso es lo que yo tengo entendido. Ya, pero sí, está bien, usted está puntualizando lo que es los elementos de bioseguridad. Ahí viene a tallar bioseguridad los guantes, pero cuando decimos la flora de la piel, recuerden que el único método o técnica que va a ser el arrastre mecánico de los gérmenes va a ser la espuma, el lavado de Manos. manos. A eso se refiere la flora de la piel. Vamos a Exacto. eliminar, vamos a arrastrar esos gérmenes cuando hacemos la espuma. Esa espuma ahí está arrastrando todos los microorganismos, Sí, señorita. las bacterias, los gérmenes, y eso va a hacer que conservemos una flora de piel limpia. ¿Y a qué se Lim- refiere impacto? ¿Puede terminar, Pilar, de leer la parte que dice impacto como tercer punto? No son mis, la, Impacto. A ver, lo voy a leer yo. Dice, el impacto reduce, sí, dígame, Lo leo. ya, gracias. Impacto. Reduce drásticamente la contaminación cruzada entre pacientes en el entorno hospitalario. Gracias, Rocío. ¿Y a qué se refiere cuando dice reduce drásticamente? Que podemos reducir cualquier enfermedad, o sea, no podemos contagiarlo, podemos prevenirlo. Muy bien, Eso es lo que yo entendería. Agrego, profe. así eh, es, puede así ser es. puede ser que podemos protegernos también mediante la guantes, mascarilla y otras cosas más. Mediante los También dispositivos. protegiendo el sistema hospitalario del entorno, o sea, con lo que estamos trabajando. Exacto. Claro, porque acá como dice, ¿no? Entre pacientes y el entorno hospitalario. Entonces, yo de repente cojo un paciente, ¿no? Yo uso guantes para ir a atender a mi paciente. Y Exacto, cuando mijo. yo voy a ir al otro paciente, ¿qué debo hacer, Diego? ¿Qué cree que debe hacer? Primeramente, se llama, puede decir como, primeramente poner las guantes, ¿no? O mascarilla antes de
antes que uses un paciente, porque ¿qué tal ese paciente? Miss, yo puedo responder. Miss, yo te Yo, puedo Miss, responder. A ver, Es cambiar de guantes, porque los cambiar de pacientes guantes, hay que cambiar Miss. de guantes. ya, Cambiar de guantes, profesora, porque lo que puede contestar un Lavarse paciente las puede contagiar al manos, otro. cambiarse de guantes y si es posible cambiarse de todo el PPT. ya escuché a todos, ahora escúchenme. ¿Por qué no me Todas deja las decir? intervenciones, muy bien, Diego, como Ya, usted habló también de la mascarilla. Exactamente, perfecto. ¿qué nos ha dejado el COVID? Que debemos estar bien protegidos. Por ejemplo, El- yo recuerdo que y antes del COVID no nos daban mascarilla. la Bueno, higiene, Miss. mi sala es área común, ¿no? No es un área de infectología, por ejemplo, donde hay enfermedades muy infecciosas o altamente infecciosas. Pero ahora, después del COVID, ya no entramos pues así sin mascarilla. Ahora, obligatoriamente entramos con mascarilla porque yo no sé si ese paciente puede tener alguna enfermedad infectocontagiosa. Hasta que le hagan los análisis, ha pasado muchas veces, le hacen los análisis, las pruebas y salió con TBC. ¿Quiénes no Mm, usaron mascarilla? Entonces, El- entonces, lo que usted refiere, sí, como dijo su compañero Diego, y ustedes lo complementaron, cuando yo salgo de su unidad, de su entorno del paciente, yo me retiro esos guantes y ahí nomás termina. No, me debo también lavar las las Mano, manos. manos. El lavado de manos exacto. es constante, constante. Pero yo, Mano, por Miss, ejemplo, mano, está muy... para venirme del último paciente a lavarme la mano, entonces uso mi alcohol gel. Juan, Me desinfecto con mi alcohol gel y vuelta me calzo. Ya, a menos que ya sea reiteradas veces y tenga que lavarme la mano porque ya sé que es un paciente o de repente que ya merita, porque ya veo mis manos ya. Y el mejor mecanismo que va a retirar todos esos microorganismos y va a arrastrar es el que es el punto número 2 que dice flora de piel, el arrastre mecánico. Ah, Porque el alcohol en gel, ¿el recordemos de cargador que de la lacto lo has visto? inhibe, a ver su audio de alguien está prendido, inhibe los microorganismos, los va a estatizar, pero el único que va a eliminar estos microorganismos es la espuma y el jabón, ¿no? Antibacterial. Entonces, esa es la importancia del lavado de manos. Protección dual, flora de piel a través de la eliminación de gérmenes e impacto de la contaminación cruzada, ¿no? Que yo debo siempre constantemente lavarme las manos al momento que voy y atiendo de uno a otro paciente, del A al B, del B al C. Hay 5 momentos que no debemos olvidar, 5 momentos fundamentales para la higiene de manos. Esos 5 momentos está ahí puntualizado en la parte cuando decimos el entorno del paciente, por ejemplo. El número 1, antes de tocar al paciente. Antes de tocar al paciente, yo debo ¿qué? Lavarme lava las las manos. Lavarse manos. las manos. Lavarse las manos. 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Por ejemplo, ¿alguien me puede mencionar una tarea limpia o aséptica que conozca? Mm, La higiene, Miss. No hay mi ¿Cuál? Por ejemplo, si yo le voy a realizar al paciente, le voy a tomar una prueba de hemoglucotex, debe ser limpio, ¿no? No Y debemos debemos No, lavarnos la limpiar mano porque vamos a coger el la parte de abajo. algodón, le vamos a desinfectar su dedo. Entonces, ¿de qué sirve que yo coja un algodón limpio si mis manos están sucias? Entonces, también se debe lavar la mano antes de realizar una tarea limpia o aséptica, o van a curar una herida y van a coger materiales, ¿no? Que deben estar estériles de repente. Número 3,
después del riesgo exposición a líquidos corporales. ¿Ven la flecha número 3? ¿Qué color es? Amarillo. 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 Esos líquidos, fluidos corporales, es lo que a veces los pacientes usan, por ejemplo, ahí en la figura es una sonda Foley donde se descarta la orina. Entonces, nosotros como personal técnico auxiliar somos los que descartamos la orina de esa bolsa, ¿no? Tiene un dispositivo en la parte final, lo descartamos y, bueno, a veces se tiene que medir qué cantidad se está descartando. Entonces, para hacer esa maniobra, tenemos que lavarnos las Lavamos las manos manos. después de haber, pero igual yo lo hago con guantes, siempre mis guantes, ya mis guantes son mi otra piel. De verdad que sí, porque cuando uno hace todos los 5 momentos, siempre debe estar con guantes. Mis, Después de tocar al paciente, por ejemplo, voy, le acomodo su sábana, de repente el mis, paciente, su almohada, no, lo cambio la funda, entonces ya estoy en contacto también con el paciente. Debo lavarme la mis, mano. Sí, dígame, ¿escucho a alguien? ¿Diego? yo le puedo explicar las cosas, mis. Primeramente, antes de tocar a un paciente, primeramente hay que poner los guantes, pues, ¿no? Después, ya cuando realizó el trabajo, terminó el trabajo, pero no, de cambiar todas las cosas, hay que sacar el guante y hay que poner en la basura, porque ya no sirve ya. Claro, Hay que lavar las manos antes que toca la cara. exacto. A ver, ¿y en qué tacho? En los centros incluso manejan ¿Cómo? se maneja el desechos, los desechos. En Eh, bioseguridad tienen sus colores los tachos. Hay tacho, exactamente. hay tacho Sí, negro y hay tacho rojo. A eso exacto. también nos paran supervisando. Entonces, los guantes, ¿al qué tacho va? ¿Al negro o al rojo? Al rojo, Bueno, mis. Negro, al negro. Al tacho rojo. Y eso de ahí lo vamos a puntualizar. Mis, al Seguimos rojo, acá. Es el rojo. y Para, poco, en el y rojo poco, van materiales contaminados de contacto directo con el paciente o secreciones. o sea, se puede Y en decir como el ampollas, mascarillas, mascarillas, lo que usted ha usado, exactamente. guantes, todo lo que hemos tenido contacto con el paciente, las chaquetas, La y chaqueta, las chaquetas que usamos también, el EPP que comentó una compañera, que usamos, o se usa chaqueta o mandilones. Y por esa último, parte, después del contacto con el entorno del paciente, toda la unidad del paciente, la unidad le decimos nosotros a lo que conforma su ambiente, ¿no? Su cama, su velador, su mesa de comer, ¿no? A veces tienen su equipo de monitoreo de signos vitales, usan a veces papagayo, todos esos accesorios que están dentro, lo que es para uso del paciente, es el entorno del paciente. Entonces, a cualquier manejo que yo haya hecho, también, ¿no? Debo, después de hacer todo ese manejo o maniobra que haya dependido en tocar algo del entorno del paciente, amerita lavarme las manos. Ahí están los 5 pasos, ¿ya? exacto. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o séptica, como darle o aplicarle un medicamento, después de segregar las secreciones líquidas corporales del paciente, como su orina, de repente, cambiarle un pañal, Ya lo después tomé. del contacto Espérate, con el 20, ¿no? paciente. ¿Un audio está prendido? 3 audios. Por favor, apaguen sus audios. Más respeto a la clase. A ver, por favor, vamos a apagar. Uy, ya lo apagaron. Entonces, ahí están los 5 momentos. ¿Cuántos tipos de lavado de mano conocen? Yo conozco puede ser como 7. 8. ¿Cuántos?
Son Ocho, tres, Miss. licenciada. 8. Yo conozco 7, mis. Mm, son tres los... Miss, son tres. Lavado de casa, lavado clínico y el del hospital. Así es, son tres los principales. Ya recordemos siempre que son tres. El que es en casa, el que comúnmente lo realizamos en casa, en las oficinas de trabajo, se les llama el social. Los que realizamos en ámbitos hospitalarios, centros de salud, personal de salud, son los llamados lavados de mano clínicos. Y los quirúrgicos son los que van a hacer pues intervenciones quirúrgicas en SOP, sala de operaciones, y ellos sí, pues todo el personal que interviene dentro de este ambiente tiene que hacer su lavado quirúrgico, que compete desde la mano hasta el codo. El higiene en seco, que también ahora se considera que apoya mucho para de repente no estar pues como les comentaba, ¿no? De repente el lavadero de manos está de acá hasta la otra esquina. Y de verdad que en la realidad de las áreas hospitalarias, ya sea MINSA, salud, es bien saturado. Entonces, imagínense, en una sala donde haya 30 pacientes y donde yo tenga que ir por cada paciente de este extremo al otro extremo, que me genera tiempo, ¿no? Entonces, el higiene en seco está considerado porque ayuda de manera más práctica a inhibir los microorganismos en mi mano, ¿no? Lo inhibe, mas no sustituye el lavado de manos, que igual lo tengo que realizar. Entonces, ahí están bueno, los tres que comúnmente conocemos. Viene a ser el social, que es el lavado común, ¿no? Que ahí no llevo Miss, una técnica, un disculpe, ¿y cómo es el estándar. lavado seco? Es con Es la alcohol. desinfección, así es la desinfección de las manos con el alcohol gel o bases de alcohol, como dice acá, o soluciones Mis, de alcohol, que son especialmente para mis, lavado, para desinfección de las manos. Que los ponen muchas veces, ahora en mis, el COVID nos dejó esto, ¿no? El que menos empezó a comprar su alcohol gel. Sí, Diego, dígame. eh, yo voy a estar en las clases ¿Y hasta qué las 9. porcentaje cubre lo que es el lavado en seco, Miss? A ver, un ratito creo que voy a terminar de escuchar. ¿Cómo dijo Diego? Yo voy a estar en las clases hasta las 9 no, mis, porque a partir de las 9:05 voy a viajar a Tacna. Ya, Diego, mire, solamente usted trate de ver de ahí las clases grabadas para que se ponga al día y cuando den el Y examen pueda pues responder. acá va a haber tareas hoy día, no sé, ¿Cómo dice? va a haber trabajos o no. Ah, ya, algo pequeño nomás al final, que lo puede presentar la otra semana, ¿ya? Tal vez pueda entrar a 9:30 puede entrar porque ahí va a estar misión. Sí, Ya, ahí va a estar. Diego. Le voy a decir yo. A 9:30 pues. Ya, o me escribe el chat, porque ahora vamos a continuar con la clase. Ahora sí, cualquier cosita me escribe el chat, ¿ya, Diego? Bueno, como Bueno, decía gracias por comunicar. Como decía su compañera Pilar, ¿qué, qué tiempo puede durar? Yo la entendí así, ¿no, Pilar? ¿Usted fue la que dijo? No, Miss, la pregunta es ¿de qué porcentaje cubre un lavado en seco? El lavado en seco tiene el mismo porcentaje de proteger, mantener las manos limpias. Más no totalmente desinfectadas. ¿Por qué? Porque recordemos que el alcohol en gel que va a proteger nuestra piel va a inhibir a las bacterias, o sea, pero no las va a retirar. La única técnica que hace que retiremos ya de manera más común la suciedad, porque en la suciedad están las bacterias, es el lavado de manos. O sea, va a inhibir, o sea, su nivel de porcentaje que usted refiere
va a ser tan eficiente que va a proteger, pero no va a ser no lo vamos a igualar con el lavado de manos, porque Tan la única efectivo. técnica que mantiene las manos realmente limpias y libera todos los microorganismos es el lavado de manos, a través de la fricción y de los pasos que ahora lo vamos a puntualizar. Entonces, eso Gracias, quiero que Miss. me entiendan. O sea, no es tan efectivo como el lavado de manos. Sí, no es tan efectivo, pero cumple la función de proteger y como era dual, ¿no? Protegerme tanto a mí como al paciente. Pero tiene un tope porque en cada momento no voy a estar pues, echándome alcohol gel. Puedo usarlo de repente cuando yo considere prudente, porque necesito de repente, me cambio de guantes, uso mi alcohol gel, o incluso los médicos cuando hacen su visita, en cada unidad tienen, por ejemplo, su alcohol gel. Ve a un paciente, lo atiende, usa su alcohol gel, hace su técnica de lavado de manos y va al otro paciente. ¿Puede reemplazar? Sí. ¿Es igual? No. Eso quiero que me entiendan. No puedo igualar el lavado de manos con el higiene en seco del alcohol en gel. ¿Puedo realizar mi técnica como el lavado de manos con el alcohol en gel? Sí, porque tengo que tratar de que toda mi mano quede totalmente apta para poder atender a otra persona y no hacer las infecciones cruzadas, ¿no? Pero es igual, no es igual. Ahí es lo que yo quiero puntualizar. Es una desinfección rápida, sí, pero no es como lavarse las manos y retirar todos los microorganismos, toda la suciedad. Eso sí arrastra. La técnica de lavado de manos lo arrastra y lo saca por la espuma del jabón desinfectante. Es en esa espuma ahí se está yendo todo el arrastre de microorganismos. Entonces, estos tipos de lavado de manos son tres. Y adicionalmente ya se ha añadido pues el higiene en seco, ¿no? Entonces vemos puntualizando, consideramos ahora cuatro. El social, que es el lavado común con un jabón que no necesariamente tiene que ser antiséptico y que remueve la suciedad visible, ¿no? Es algo rápido. En el clínico sí tenemos que realizar, todo el personal de salud tiene el deber y la obligación de incluso realizar la técnica. Hoy en día a nosotros nos supervisan cada cierto tiempo, nos monitorean que siempre hagamos la técnica de lavado de manos, que viene a ser paso a paso, cómo lo realizamos. Y el quirúrgico, que son usados para entrar en paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? En sala de operaciones. Incluso ahí el lavado tiene que hacerse de manera más enérgica, con más fricción, porque ahí pues todo tiene que ser estéril, ¿no? Y el lavado de manos quirúrgico es fundamental, de manos hasta el codo, antebrazo. Y la higiene en seco que se está puntualizando, que también es una desinfección rápida y que se utiliza soluciones o geles de alcohol. Ahora vamos a la técnica de lavado de mano clínico, porque es lo que ustedes deben realizar y saber. ¿Alguno de ustedes practica ya esta técnica de lavado de manos? ¿Cuánto tiempo debe durar, por ejemplo? De vez en cuando. Pero dura poquito. De 40 a De 60 40 segundos. a 60 Segundos, de O 40 a sea, 60 segundos, licenciada. de 40 a 60 segundos. No olviden, no es como el lavado común o el lavado social, ¿no? A veces ya está. No duró ni 10 segundos, creo. Bueno, pero algo de microorganismos arrojó, sí. Pero en nuestro caso, recuerden, cuando nosotros ya atendemos un paciente
o estamos en una instancia de salud, recuerden que los microorganismos son más potenciados, por decirlo así. Por eso se nos exige una técnica minuciosa realizando todo el paso a paso, que en total son, bueno, acá dice 12, ¿no? Bueno, 12 pasos porque con abrir el caño hasta secarnos se considera, vamos a leer la parte teórica, ¿ya? Para empezar, la duración debe ser de 40 a 60 segundos, ¿no? La preparación, me debo retirar todo lo que responde a alhajas, anillos, aros, relojes, pulsera de mano. No debo tener nada de ni un pendiente, ¿no? Mojar las manos vendría a ser el paso número 1, que ahí ven ahí la imagen, mojar las manos, Sí, aplicar, doctora, lo vemos. aplicar suficiente jabón, ¿no? Y para cubrir toda la superficie de mis manos. Entonces, ahí viene ya la técnica número 2, en la parte de la imagen. 1, abro el caño y mojo mis manos. 2, cojo el jabón. Bueno, en las instancias de salud viene para El poder, líquido. el líquido, el jabón líquido, más práctico para poder cogerlo, ¿no? Cubro toda mi mano con el jabón que ya está humedecida y de ahí recién empieza la técnica. Miren, la técnica, o sea, propiamente de las manos ya. Palma con palma, entre sí. A ver, todos ahí recordando, palma con palma, o los que primera vez van a hacerlo. Luego, frotar palma contra el dorso. Mire, palma contra el dorso, así. Todos frotamos. Ahí ya viene a ser número 2, ¿no? Número 3 y viceversa. O sea, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Ya está. Con los dedos entrelazados. Luego de, ¿me escucha? Sí, licenciada, estamos siguiéndole. Sí, Ya. licenciada. Ya, luego de hacer esto, ahora entrelazo los dedos así, miren, así como está la imagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la 6. Entrelazo los dedos, ahí también. Y viceversa, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y de ahí recién cojo al pulgar, porque a veces cuando hacemos esto, se dan cuenta que al pulgar no está, lo dejamos a un ladito. Entonces, como ya hemos hecho entrelazado los dedos y viceversa, cambiando de posición, entonces ahora cojo mi pulgar, solamente el pulgar, y lo lavo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Ya están mis 2 pulgares, ya está ahí. Y luego los nudillos de los dedos, que son estos, ¿no? En la misma mano, frotando, frotando. Esos son los nudillos. Y viceversa. Porque se dan cuenta, hemos hecho esto, dedos entrelazados, el pulgar, y nos está faltando la punta de los dedos. Por eso hacemos eso al final. La punta de los dedos. Y, y ya está, todas las partes de nuestra mano está cubierta. Ya por último acá en la parte de la muñeca, ya cerramos ahí y enjuagamos. Eso ya como para terminar, ¿no? Así, hasta acá bien lavado todo el jabón y ahora sí enjuagamos. Y una vez que enjuagamos bien. Otra técnica es el secado de manos, ¿no? Seco por un costado acá y en la otra parte que me falta secar, seco el otro costado acá.
y, si no tengo el control con el pie para cerrar el caño, algunos hay y otros no, con el mismo papel cierro el caño y lo boto recién al tacho. Entonces, esos son los paso a paso para eliminar los microbios de todas las partes de nuestra mano y no se quede ni una parte sin hacer la técnica. Luego enjuagar, secar con toalla desechable, usar la misma toalla para cerrar el grifo, ya lo que les expliqué. Bueno, la higiene de las manos propias del paciente. Ahora sí, una vez que yo ya me he concentrado en lavarme las manos porque para atender a un paciente tengo que realizar la técnica de lavado de manos que viene a ser el lavado de manos clínico para el personal de salud. Ahora voy a atender a mi paciente. Por ejemplo, si es un paciente dependiente, cuando nosotros le realizamos la higiene de lavados de mano del paciente, es un procedimiento que nosotros lo podemos realizar para asistir a pacientes que no se pueden movilizar. Pasos para lavarle la mano al paciente encamado. ¿Por qué le decimos al paciente encamado? Porque es un paciente dependiente, ¿no? Por eso le decimos encamado, porque va a estar todo el tiempo en la cama. Entonces, eh, colocar al paciente en una posición cómoda. La más cómoda viene a ser la posición de cúbito lateral o Fowler, que es conocida como la posición semisentado, ¿no? Entre esa posición es la más adecuada, ¿no? Lo sentamos. De ahí hay que tener cerca un lavacara o recipiente que viene a ser un lavatorio con agua tibia. Los pacientes siempre hay que trabajar con ellos con el agua tibia, porque si le damos de frente del agua de caño, a veces ellos se refieren que está muy fría. Siempre a una temperatura adecuada, aceptable, obviamente, no la vamos a dar tampoco muy caliente, sintiendo nosotros primero, ¿no? Que esté adecuada, ¿no? No voy a llenar un frasco de agua tibia y no voy a palpar o sentir por lo menos, y si está muy caliente, eso depende mucho de nosotros, ¿ya? Eso es importante. Parece algo trivial, sin importancia, pero sí es importante. Un jabón neutro, bueno, a veces es parte de decir un tipo de jabón, pero realmente a veces el jabón que el paciente cuente, ¿no? Pero siempre se le pide, incluso para los aseos de higiene para hacer el baño, siempre recomendamos que sea un jabón líquido a veces, ¿no? Que ya son más prácticos. Sumergir, masajear suavemente, ¿no? Y ahí también le estamos haciendo, pues, de paso, reconfortar, ¿no? Enjuagar completamente, proceder a un secado minucioso para evitar la humedad, limpiar y cortar las uñas si es necesario. Esto cuando ustedes, por ejemplo, yo sé que con un paciente de cuidado particular, tienen que estar pendientes que su paciente pues tenga las uñas cortaditas, que no estén muy grandes, porque ellos mismos se pueden lastimar. Este de acá es con respecto a lo que es lo más, digamos, eh, mm, sencillo de poder decirlo así, de todo la higiene del cuerpo. Creo que el lavado de manos en el paciente es lo más sencillo, pero vamos de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, doctora, sí se ve. Sí, licenciada, sí se ve. Ya, Sí se ve. ya, gracias. Gracias por la confirmación. El protocolo clínico del baño en cama. Ahora sí, vamos ahora sí. ¿Cómo Miss, una nosotros consulta. entonces? ¿Me escucha, Miss Sí, Pilar dígame. Solís? Consulta. Sí. ¿Cuánto es el tiempo de que debe ser el baño al así paciente máximo? Porque yo he visto baños cortos como también baños demasiado largos.
¿Cuál es el tiempo Mm, máximo? el recomendable puede durar de 30 a 40 minutos. Es un baño que, digamos, si se prolonga más es porque de repente o lo amerita. El baño en cama, eso es lo que tengo en duda. Sí, si es Cuando un un baño, paciente está en cama, un adulto así mayor, ¿cuál es el tiempo máximo? como le digo, de 30 a 40 minutos, de puntualizando el tipo de aseo que requiere el paciente. Por ejemplo, nosotros decimos baño completo de la cabeza hasta la punta de los pies. Si decimos aseo, quiere decir que solo se le ha puntualizado los genitales y lo principal que vendría a ser pues la carita, ¿no? Las axilas y los genitales. ¿Por qué? Porque hay instancias o centros o lugares donde tienen disposiciones, por ejemplo, todos los días no se le va a lavar la cabeza, por ejemplo, a un adulto mayor que está postrado. Puede ser intercalado, puede ser 2, 3 veces a la semana. Entonces, por eso es la prolongación. Entonces, si usted le va a realizar un baño completo que tiene que lavarle la cabeza, por ejemplo, tranquilamente se va a prolongar de 40 minutos a 1 hora. Pero si solo le realiza un aseo, solo me refiero que le realiza un aseo porque el paciente ya el día anterior, por ejemplo, ya lo hicieron un aseo completo, un baño completo. Entonces, al día siguiente, el paciente ya de nuevo se le hace la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda de 30 pacientes, por ejemplo. De esos 30 pacientes, la mitad son postrados y de los 15 hay que hacerles su aseo en cama, en el baño en la cama. Entonces, eso se va siempre comunicando, ¿no? El señor dice, sí, ayer ya me lavaron la cabeza, hoy día ya no me toca. El mismo paciente sabe, ¿por qué? Porque ya lo has educado, ya le has instruido, ya sabe que todos los días no le vamos a lavar la cabeza. Entonces, ese es el tiempo promedio que le damos, dependiendo, si lo hace un baño completo, puede ser de 40 minutos, ¿no? Y incluso depende si lo hace un personal de salud o dos. Por ejemplo, el tiempo que usted me dice cuando es muy prolongado. ¿Ha visto casos que lo ha hecho dos personal de salud o un personal de salud? Dos. Por lo general son dos. Por lo Sí, yo he general visto son dos, dos. mis. Así Sí, dos. es, dos, porque con dos ya los dos manejamos muy bien el tiempo y mientras uno pasa jabón, el otro va enjuagando, ¿no? Ese es el trabajo en equipo cuando es dos. Entonces ahí va a ser el Sí. tiempo menos, ¿no? Ahí tranquilamente en Ah, ya. media hora de repente ya lo asean. Eso es lo que yo le digo, porque es lo que por lo Mis, general yo misma que realizo el aseo suele hacer así y en diferentes instancias. Sí, dígame. ¿le puedo decir? Sí, alumna Mis, Marta, dígame. yo tenía un paciente que una colega suya, una licenciada en enfermería, me traía unos pañitos que venden en Incafarma y con eso aseaba a su nano, al abuelito, porque no, estaba ya con ACV, no se movía y me dijo, mientras, hacéalo así, mojaba una agüita tibia Ajá. el pañito y le pasaba, ya no había que enjuagarle nada. Sí, ya ¿Qué esos me dice de pañitos, eso? algunos familiares lo adquieren, uno porque tienen también el factor económico, ¿no? En el Ujú. caso de pacientes que no cuentan con esa disponibilidad, hay que hacerles con lo que ellos traen, ¿no? Que son Ah, muchas veces son sus pañitos. Pero esos pañitos húmedos son bien prácticos, como usted dice, ¿no? sí, sí, mis, con Y eso me es trabajaba más yo. rápido incluso. Sí, como le digo, Y lo cortaba yo mismo, o sea, me decía, córtale en cuatro.
y usas el pañito. Sí, Claro. porque era caro, los pañales, todo. Claro, y Y además yo también he hecho esa técnica porque lo que yo uso en genital, eso ya no lo voy a pasar obviamente en su otra parte del cuerpo. Separo lo que es para genital, claro. genital. Y lo que es para el cuerpo, lo separo para el cuerpo. Muy bien, ¿Cómo se gracias. llaman esos paños, Miss? Ay, ahí No sí ya los- me he olvidado los nombres. Hay diferentes nombres de los productos. Como no ah, los traen mucho, pero yo les prometo que de ahí le voy a averiguar. Hay ya, Miss, por diferentes favor. productos. Ya. Gracias, más Gracias. bien. Entonces, protocolo clínico del baño en cama. Gracias. De verdad que sí, hay diferentes productos y sí, sería siempre recomendable a veces recomendarlos, ¿no? Los que ya lo hemos usado, sí es bueno recomendarlos. Ya, preparar el entorno. Entonces, esto sí es muy importante en general, en términos generales. Recordemos que cuando vamos a hacer el aseo en cama, el baño aseo, hay que mantener pues las ventanas cerradas. No, no olvidar esto, es muy importante. Porque a veces los bañamos a los pacientes, pues pobrecitos, a las 5 de la mañana. Obviamente el agua es tibia, ¿no? O como le digo, la demanda de pacientes es tanta que tenemos que empezar temprano. Entonces, el otro punto importante es regular la temperatura, lo que les comenté hace un momento. em, Mantener, dice, la habitación a 24, el agua en 27. Bueno, esos son estándares promedios, ¿no? Al estar cerrado se va a mantener un ambiente idóneo y el agua también tiene que estar, como le digo, a una temperatura aceptable que ustedes tienen que, que sentirla, ¿no? O sea, es importante. Tiene que ser promedio de 37 a 40 grados centígrados, ¿no? Tampoco ni muy fría, porque ellos mismos te van a decir, está muy fría, ¿no? Tibiarla un poquito más. Este es el promedio que uno va adquiriendo con la experiencia y con ustedes mismos. De repente ya tienen experiencia, de repente bañando a los bebés y saben la temperatura idónea, ¿no? Y para ustedes mismos, es como que para mí misma, más o menos me guío de acuerdo a esa temperatura. Reunir insumos. Atrás del eh, rocío, te engaña con... Antes de empezar yo el aseo, hay que tener todo listo. Por eso dice reunir insumos. Hay que tener mis guantes, mis pañitos o esponjas, lo que refería a la compañera Marta, ¿no? Hay esas esponjas jabonosas que ya vienen, son especiales para baños, toallas para secarle porque de repente le voy a lavar la cabeza, su crema hidratante porque va a ayudar, pues son pacientes que no caminan, que duran todo el tiempo en la cama y tienden a tener resequedad de piel. Y, y eso es muy importante, ¿no? Incluso algunos pacientes usan cremas especiales cuando están usando pañal, se escaldan, ¿no? Entonces, tienen su hipogloss, su nistagloss, productos como de bebés, ¿no? Para, para evitar las escaldaduras. El orden es céfalo-caudal, de lo más, siempre teniendo en cuenta que una vez que empiece a asear, por ejemplo, la cabeza, la carita, los ojitos, es la parte limpia, porque de ahí voy a, desde la cabeza a los pies y terminar en los genitales, ¿no? Que viene a ser recordando siempre que yo aseo de la parte más limpia hasta terminar en la parte más contaminada, ¿no? O más sucia. El cuidado ocular y facial se realiza únicamente con agua, obviamente sin aplicar jabón, porque imagínense que le van a hacer llorar, ¿no? No debe caerle jabón. Secado e hidratación. El secado debe ser siempre minucioso, recordemos sobre todo los pliegues. No olvidemos los pliegues debajo de la mama, en las axilas, en las ingles, entre los dedos de los pies, porque imagínense que ahí quede húmedo, nuestro paciente de ahí va a estar con hongos, ¿no? Y aplicar crema para evitar lesiones. Esto ya, por ejemplo, hay pacientes que si tienen sus úlceras por UPP, a veces o recién tienen manchas de presión o están queriendo iniciar, ahí, frótenle su cremita hidratante. Esa estimulación de la circulación sanguínea va a ayudar a evitarlo, ¿no? Y esos pasos
como lo tienen y lo van a tener ahí en su PPTs, en la teoría, siempre revísenlo y recuérdenlo. Tipos de higiene según autonomía. Bueno, este de acá es más que todo tener en cuenta los materiales y el cuidado que yo debo tener, tanto de el dual, ¿no? Y viceversa, paciente, personal, ¿no? Personal, paciente. Eh, También yo debo tener, aparte de lo que se inició con el cuidado de lo de ambiente cerrado, mi agua tibia, recordar mis cremas hidratantes, debo tener también listo. Yo a última hora no voy a buscar pues las sábanas, ¿qué se va a poner, señor? No, eso ya hago una previa coordinación. Cuando hacemos el confort al paciente, yo ya coordino con él, ¿no? Señor, ya le hago una preparación psicológica, ¿no? Ya le voy avisando, señor, mañana temprano empezamos los baños los realizamos o aseos los realizamos al personal de este turno temprano, tenemos que dejarle aseado. Entonces, ya hay una previa coordinación, el paciente ya se va preparando que mañana temprano van a venir a hacerlo, y debo tener pues mis sábanas, debo tener, si el paciente tiene su propio camisón, pedirle, ¿no? O su pijama, su chaqueta, pantalón, sus pañales, también. Yo alisto todo eso, ya veo que mi paciente tiene, en la mañana simplemente agarro y ¡pum! Me distribuyo. Saco su pañal, saco su pijama, traigo las sábanas, el juego de ropa de cama, las toallas para secarlos, sus paños, las torundas de algodón para ponerle en los oídos y cuando le hago lavado de cabeza, mi bolsa de desecho, de repente, no, el pañal está sucio, y a veces traigo hasta mi tacho y ahí más rápido, ¿no? Pa, hecho ahí, a veces el pañal está con popó, ¿no? Entonces, y su lubricante, todo eso yo lo tengo que tener a la mano, o sea, cerca ahí, todo cerca, toda mi distribución, ¿no? Al final ya pues lo dejo peinadito, si es necesario le lavo los dientes o le alcanzo y él se puede lavar. No Y tiene. siempre protegerme yo con mi cubre bocas, o sea, mi mascarilla. El baño completo en cama, exclusivos para pacientes totalmente dependientes, obviamente, ¿no? Pacientes que todavía se movilizan, pueden ir al baño, ellos, o sea, se realiza el tipo de baño en ducha, donde de repente es un paciente que tiene una lesión en la pierna o está con una férula de yeso, le facilito de repente o está con muletas, ¿no? Le voy a apoyar, sí, a llevar todos sus accesorios de repente a la ducha, ¿no? A tenderle bien la cama, dejarle listo y ordenado, porque obviamente tiene una dificultad, pero está semi dependiente, ¿no? Pero un paciente dependiente total es el que absolutamente no va a poder, pues, ni movilizar su mano, un lado de su cuerpo, como los pacientes con ACV, ¿no? O los pacientes de repente que ya están postrados de por vida. Entonces, en ellos sí hay que tener bastante todo lo que se ha mencionado anteriormente, el cuidado, ¿no? Acá, por ejemplo, ya el personal de salud le asea, le cambia la ropa de cama, eh, y ya le cambia las sábanas, su ropa. Vamos a ver acá esta imagen. Por ejemplo, yo inicio lavándole la cabeza. Siempre cuando hacemos nosotros, por ejemplo, el baño completo, empezamos por la cabeza, ¿no? Céfalo-caudal, recuerden. Entonces, de lo más limpio a lo más sucio. Empiezo por el lavado de cabeza. Me apoyo de un lavatorio miren, ese lavatorio que tienen acá las compañeras, es el ideal. Nosotros también tratamos de que sea uno bajo, porque tenemos a veces lavatorios bien así altitos, de esos no les incomoda. Ese lavatorio tiene que ser bajito, bajito, así como ese.
porque es más cómodo, más práctico para ellos. Puedan suspender la cabeza hacia atrás. No les va a incomodar mucho el cuello. Entonces, el baño asistido, el personal asiste en zonas difíciles mientras el paciente, hay pacientes que colaboran y hay pacientes que no colaboran. Por eso, cuando lo hacemos entre dos, el aseo, el baño completo que se realiza va a ser más práctico, ¿no? Nos vamos a poder apoyar uno al otro. Entonces uno de repente coge el lavatorio, la otra compañera le va echando la agüita, le va enjuagando. Para eso yo ya le he colocado sus acá torunditas de algodón en los oídos para que no le entre agua, ¿no? Y ahí se asea la cabeza, eh, mm, se echa el champú y se enjuaga, ¿no? Eso tiene que ser en dos pasos nomás, en lo posible yo lo recomiendo en dos pasos. Un poquito de champú y que salga ahí toda la espuma y luego enjuagar. Y de ahí otro enjuague más para cerrar ese lavado bien enjuagadito, para que obviamente no queden restos de champú y ya está. Debajo de la cabeza le pongo la toalla, porque ahí nomás yo le retiro el lavatorito de enjuague que he enjuagado y ahí nomás cubro toda su cabeza para que la otra compañera lo va secando, ¿no? Mientras yo avanzo de ahí. Esto también es muy importante, estudiantes. Quiero que vean cómo ven a la paciente, desnuda o cubierta. Cubierta. O sea, el hecho que le hagamos su baño completo, no la voy a desnudar, ¿no? Y que esté bajo el... Profe, tendríamos que taparle para que no le dé frío también. Por eso que la Claro, mantita. siempre hay que cuidar que nuestro paciente no se enfríe, ojo. También por ver su comodidad de repente, ¿no, profesora? Exacto. No, aparte que hay que cuidarlo que no se enfríe, porque imagínense que le estamos lavando la cabeza y todo su cuerpo está desnudo. Sí, profesora, se puede enfriar en este caso y después de hipotermia. Exacto. Entonces, eso es lo que también siempre yo manejo cuando agarro y lo dejo con una sabanita, la que él ha estado ahí calentito durmiendo. Claro, yo le retiro su ropita, todo, ya lo dejo desnudos o con su pañal al final para lavarle, pero siempre lo mantengo cubierto, no, me da cosa que lo vea desnudo, no, se me va a enfriar mi paciente. Esa es una recomendación que siempre ténganlo en cuenta, así como ven, manténgalo cubierto, ¿ya? Ya, Miss. Bueno, este es el baño de esponja. Acá está usando de repente unas esponjas ya con espumadas. Una vez que yo le lavo la cabeza, como mi paciente ya le he sacado la chaquetita, todo, ya le empiezo a lavar pues seguidamente pero de ahí nomás se inicia de lavado de cabeza, ahí nomás se lava su carita, ¿ya? Se lava bien su carita con agüita nomás, ya no usen jabón, agüita para que no le entre jabón en los ojos, y de ahí ya recién se deja secando con la toalla y recién ya paso al cuerpo, al abdomen, al cuello, al tórax, los brazos y las axilas. Mientras una compañera va echándole jabón, si somos dos, mi otra compañera le va enjuagando. Yo tengo mi paño, el que tiene jabón, y mi compañera tiene el paño de agua pura para enjuagarle. Ella le va enjuagando y le va cubriendo con la toalla y le enjuaga. De ahí, de ahí me voy a las piernas, los pies y de ahí termino en los genitales. De los genitales le hago al paciente que se ponga de costado y finalizo en, em, la parte de atrás. Cuando me voy a la parte de atrás, tengo que lavarle primero. A ver, ¿qué me falta en la parte de atrás? A ver, todos nos estamos imaginando, tenemos una mente súper creativa, imaginativa. Ya, la Miss ya nos está explicando
ya fue a los genitales, le pone de costado y luego, ¿qué va a lavar? La espalda. La La parte espalda. de atrás son las nalgas. La, es- La espalda. la espalda, porque debo finalizar en la parte más sucia. Sucia. Y la parte más sucia es la parte de atrás, las nalgas, el ano. El ano. Entonces, ojo, que yo uso 2 pares de guantes, Mm, porque cuando yo lavo el ano, yo pueden me salir quito bacterias ahí, esos pues, guantes, recojo el se pañal, contamina. lo boto automáticamente al tacho o a mi bolsa de donde se van los desechos, ¿va? Y me saco los guantes. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos terminando por la parte más Asus- contaminada. Entonces, si yo ven el transcurso, yo manché, se mancharon mis guantes y yo lo veo, mis guantes, uy, se manchó, ¿no? De repente los genitales tenían, Excrementos. exacto, deposiciones líquidas y se le pasó todo el genital. Le lavo bien los genitales, le saco el excremento porque yo debo evitar que eso Pe- entre a la parte de de los del ano. genitales, de la vía urinaria. Entonces, le lavo bien toda la popó, todo, y igual me boto esos guantes. Y Mm. recién puedo tocar su espalda porque ya tengo guantes limpios, ¿no? Y finalizo en el popó, pero igual, el popó, las partes de la nalga, el pañal, uy, justo está sucio con deposición. Lo limpio, le lavo primero de afuera, de la parte que no está contaminada, y termino en el ano. Termino en el ano, recojo el pañal con ese guante contaminado, lo boto y automáticamente boto mis guantes. Guantes. Y ahora sí puedo traer mi sábana limpia, porque ya está totalmente bañado. Ahora sí traigo mis sábanas limpias, em, tiendo mis sábanas limpias, todo de la mitad a la mitad. Para la otra semana les voy a preparar un video. Ahora es la parte teórica, ¿está bien? Entonces, Ya. eso quiero que lo tengan en cuenta. Como, Ujú. o sea, yo realizo el baño de esa manera. O sea, y ese es que seguimos un protocolo. Todos debemos seguir ese protocolo porque yo soy consciente de mi trabajo. Entonces, yo si sé que estoy con unos guantes contaminados, yo los tengo que descartar y recién coger mi ropa limpia. La tiendo en la mitad de la cama. Mi paciente lo paso, le aprovecho y le pongo su chaqueta encima de este lado y le pongo la solera, su pañal limpio, todo del 50-50, ¿no? Mitad, mitad. Lo Mm. llevo para el otro extremo y mi compañero que está del otro lado va a terminar de tender ya por completo, se estira la sábana, ¿no? Eso es más o menos para que tengan una idea con las imágenes anteriores, cómo se inicia, no está en la parte Baño de final, pero punto. bueno, acá tenemos el baño parcial, que es la limpieza enfocada en áreas específicas como genitales, caras o axilas. Estos son, por ejemplo, para pacientes que colaboran, el aseo parcial o completo, ¿no? El aseo que, cuando son pacientes que colaboran, como le dije hace un momento, más que todo hay que apoyarles de repente en llevar hacia el lavadero, alcanzarles sus útiles de aseo, porque son pacientes que sí pueden mover sus manos, Mano ¿no? Rosita. Y se les apoya con a ellos sí, en ese caso es un aseo, ¿no? Un aseo, como dice, es un baño parcial, que nosotros también lo llamamos aseo, que quiere decir que no se le ha hecho un baño completo, pero se le ha aseado y se le ha dejado limpio igual, ¿no? El, el aseo que realizamos también le compete que el personal de salud apoyemos al paciente. Ah, Eh, Esto es el aseo de genitales. Por ejemplo, el aseo, como decimos, le ponemos una chata
y hacemos ahí lo que es solamente los genitales, ¿no? Cuando no le hacemos un baño completo. A o B, de repente el paciente tiene algún dispositivo y no se le puede realizar un baño completo, pero tenemos que asearle los genitales, las axilas, ¿no? Lavarle su carita, ¿no? Dejarle, cambiarle las sábanas. El baño en ducha, que también es importante cuando son pacientes que tienen algún tipo de lesión, que hay que llevarles a la ducha o usan muletas. A veces te piden los pacientes, como no pueden estar mucho tiempo parado, o una silla para que se sienten y tengan más comodidad de bañarse en la ducha. ¿No? Cubrir de repente, a veces tienen la vía en las manos, cubrirla con una bolsa para que no las vayan a mojar y no se salga la vía. Ahora vamos a finalizar con lo que son el tendido de camas. Hay diferentes tendidos de camas. A ver, mm, ¿quién conoce algún tipo de tendido de camas si ya ha visto de repente en un área hospitalaria, un centro donde hay personal donde requieren los pacientes un tendido de cama? Hay cama cerrada, cama ocupada, mm, cama abierta también, ministro. Claro, cama abierta. A ¿Usar ver, la vamos sábana en triángulo? sí, también esa es una cama abierta. La cama cerrada y es diferente a una cama ocupada, ¿no? Que puede ser la cama abierta. A ver, vamos a distinguir, ¿ya? El tendido de cama. El tendido de cama es un procedimiento que se realiza para la cama clínica en diferentes situaciones. El Cama cerrada. objetivo dice disminuir la contaminación hospitalaria, Sí, ofrecer pues seguridad desde el punto de vista bacteriológico, porque ¿quién se encarga de ver que las sábanas estén limpias, se las haya cambiado? Somos nosotras. Nosotras nos tenemos que estar siempre dando cuenta y viendo que no todos los días se cambian la ropa de cama. Imagínense la cantidad de insumos que no se abastecería a veces. Entonces, todos los días no se puede cambiar la ropa de cama, pero sí se debe dar prioridad a qué ropa de cama se debe cambiar, ¿no? Proporcionar bienestar físico, facilitar la movilización del paciente y organizar la cama de acuerdo al estado del paciente. Por lo general, se usan dos tipos de sábanas. Las sábanas que va dentro del colchón. que se llaman inferiores y las que van encima del paciente que se llaman superiores. Las inferiores, por lo general, bueno, donde yo laboro, ya vienen con su liga, listas, que por lo general he visto que sí, pero como les digo, a veces los insumos no se abastece y ya no hay sábanas con ligas. ¿Qué hago? Amarró en las esquinas. Y Claro, la, ahí ya viene el ingenio del personal técnico asistencial, ¿no? Del personal técnico auxiliar. ¿Por qué? Porque le hago nudos y quedan tan fijas como una con liga, hasta mejor, creo. Pero hay que tener la técnica para también hacerlo bien, ¿no? Porque en realidad la meta es que estas sábanas estén totalmente lisas, ¿no? Que teclada no para quede que ni un no. pliegue, No. porque eso va a ayudar para el paciente también que está postrado, no esté pues marcada su piel. Ah, Organizar la cama de acuerdo al estado del paciente. Para ello mm, necesitamos las sábanas clínicas, son dos sábanas grandes, como le digo, una superior, inferior, el cobertor, que por lo general pues es una colcha para que se abrigue el paciente, porque no solamente va a estar cubierto con una sábana, tiene que tener el cobertor, ¿no? El hule clínico si fuera necesario cuando son pacientes postrados y usan pañal, porque va a tender a pasar de repente y hay que evitar que moje la inferior, porque si moja la inferior, no, uno que nos desabastecemos de la material y otro que para el mismo paciente el cambiar las todo esto
y son pacientes a veces que están pues postrados, digamos, eh, no sé, Transportador. algunos pueden ser que están con un dependiente de oxígeno, si se agitan, ¿no? Mascarilla. Entonces, para evitar Guantes todo de esto, color. el hule sirve bastante. Y encima de este hule, que es un plástico especial, la solera, ¿no? Que por lo general, pues, las soleras son la mitad de una sábana, de una sábana estándar de una cama, es la mitad, que por lo general a veces si nos falta solera, ¿qué hacemos? Cogemos una sábana superior y la doblamos en dos. La colcha, el cobertor, el coche de transportador, que sí, ahí se moviliza nuestra ropa de cama y ¿Ya? nuestro EPP, ¿no? Debemos de realizarlo siempre con nuestro equipo de protección El personal, equipo de protección, pues. guantes, mascarilla y gorro. ¿Hay una Ah, base legal? Sí, hay una base legal, tanto como quiere decir, o sea, que hay protocolos. Tipos de tendido de cama y su objetivo. Vamos con la primera, el primer tipo, como lo comentaron ustedes, ¿no? La cama cerrada. Para los que recién escuchan hablar de la cama cerrada, o los que van a recordar, la cama cerrada se encuentra, ¿cómo se encuentra? totalmente hecha y cubierta, Muy bien, esperando a paciente, esperando ¿no? A paciente, un nuevo a un paciente. nuevo paciente. O sea, va a esperar a un ingreso. Ah, Miren, donde yo laboro, por lo general, eh, mm, hacemos la cama cerrada cuando sabemos que va a haber un ingreso. Hay instancias que las dejan ya hechas, ¿no? Porque ahí a cada rato entra, sale un paciente, ya lo dejan lista. Y, o sea, cerrada, porque va para el nuevo ingreso, porque ahí nomás a la media hora ya viene el ingreso. Em, Hay lugares como donde yo laboro, donde lo hacemos cuando nos dicen va a haber un ingreso, porque cuando nos dicen va a haber un ingreso, nosotros tenemos que saber qué tipo de ingreso, por ejemplo, es un adulto mayor, qué diagnóstico tiene. ujú. Bueno, mayormente lo manejamos así porque si nos dicen que es un paciente con algún tipo de diagnóstico específico o un paciente adulto mayor dependiente total, automáticamente, ¿cómo voy a preparar esa cama? ¿Cómo creen que debo preparar esa cama? ¿Qué debe contar cuando me dicen que es un paciente dependiente total? Ah, ¿Qué debe contar? Miren en Debe materiales. contar con sábanas, soleras, una sobre sábanas. solera. Ujú. Muy bien, pero no Ropa de escuché que también debe tener su hule. Ese puede solera el lunes. El solera es hule clínico. ¿Es otro? es Sí, la otro. El Ah, hule es un plástico especial para que no pase los fluidos, que puede ser la orina. ¿no? Voy a buscar En- algo así. Ajá. entonces solamente cambio la solera que de repente ha manchado o ha mojado ya la sábana, y solo cambio la solera, ya no cambio la inferior. Entonces, si me dicen que es un paciente dependiente total, automáticamente yo ya sé cómo voy a preparar una cama, ¿no? Esa cama debe contar con su protector, su hule y su solera. Em, entonces, en la cama cerrada, ya sabemos, es una cama que está esperando la asignación para un nuevo paciente. La cama Y cerrada. la cama cerrada. Ahora vamos, ¿cómo es la cama abierta? A ver, ¿quién puede leer qué es la cama abierta? Yo, El, profesora. Ya, Yesira, por favor. Cama abierta. La ropa de cama superior se dobla en forma de acordeón o abanico, indicando que el paciente puede ingresar o volver a ella fácilmente. Claro, muy bien. La ropa de cama superior se dobla en forma de acordeón. Bueno,
Esta forma, yo de verdad no la hago. De repente hay clínicas que sí la exigen, ¿no? Pero lo que sí, la cama abierta debe contar con una ligera apertura en forma triangular, indicando que el paciente va a volver, puede ingresar o volver a ella fácilmente. ¿Por qué? Porque de repente el paciente ha salido a hacerse un examen auxiliar, lo han llevado a tomografía, lo han llevado a radiología y va a volver, ¿no? Esa es una cama abierta. O sea, esa abertura me indica de que el paciente está, o sea, lo han llevado a hacer algún examen, pero va a volver. Eh, Específicamente, esa es la cama abierta. Que regresa. Exacto, va a regresar. Ahora, la cama ocupada. A ver, un voluntario para la cama ocupada, por favor. Ahí Cama da. ocupada. Marta. Rosana, que tiene más, se me va el... Roxana, la alumna Roxana, por favor. Sí. Rosanita. Ya, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos bien. Cama ocupada. Técnica realizada mientras el paciente permanece acostado, cambiando la ropa de cama por mitades para no interrumpir su reposo. Así es, mayormente este tipo de cama pues es cuando hacemos el aseo, el baño completo al paciente. Ahí aprovechando mientras lo bañamos, le cambiamos toda la ropa de cama, ¿no? Porque es muy probable que el paciente ha sudado, haya de repente no estirado o están muy arrugadas las sábanas y amerita cambiarle. Y durante el baño también vamos a tender a salpicar, ¿no? Todas las partes de las sábanas y vamos a necesariamente a cambiarle las sábanas. Entonces, es una cama ocupada, ¿no? Y como les más o menos le mencioné hace un momento, se cambia la ropa por mitades y aprovechando que se le hace su aseo, también se le hace este tipo de cama. Y tenemos también la cama quirúrgica o de recuperación. Otra alumna voluntaria, por favor, que pueda leer este tipo de cama quirúrgica o de Yo mismo, recuperación. yo Ya, mismo. por favor. Cama quirúrgica o recuperación. La ropa de la cama superior se dobla en forma de triángulo hacia uno de los lados, facilitando el traslado del paciente desde la camilla a la cama tras una intervención. Tras una intervención. Gracias, gracias, alumna Judy. Claro, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que nos dan tiene el triángulo, que, bueno, seguro es un tipo de cama usada para lo que es pacientes que vienen de recuperación. También hay el tipo de especial triangular que manejan, ¿no? Porque van a hacer el traslado, es como una cama abierta, ¿no? Parecida. Lo que se hace ahí también tiene el momento, al momento que viene el paciente, lo traen de la camilla, ¿no? O lo que nos piden a veces a nosotros es llevar una cama quirúrgica o una camilla quirúrgica para recoger a un paciente que está en sala de operaciones. Entonces ahí o va a irse un paciente a sala de operaciones. También realizamos una cama o camilla, ¿no? Ahí preparamos una camilla quirúrgica que tiene los diferentes dobleces. De ahí yo les voy a enviar una foto cómo lo realizamos en donde yo laboro, que es diferente. Ya, e incluso les voy a enseñar cómo se realiza la cama quirúrgica en camilla, ¿ya? En camilla para recoger o llevar pacientes. Principios básicos de procedimiento, la asepsia, ¿no? La ropa de cama limpia nunca debe entrar en contacto con el uniforme del personal, ni sacudirse para evitar la dispersión de polvo y microorganismos. Por eso nosotros usamos siempre pues los mandilones, o sea, encima de nuestro uniforme
tenemos nuestros mandilones que nos dan como EPP. Ergonomía, el tendido siempre debe quedar completamente liso, como les comenté hace un momento, y sin arrugas. ¿Por qué? Porque esto va a evitar la fricción de la piel con el paciente en el sentido para que a veces queda muy marcado. ¿Y por qué está tan marcado este paciente de la espalda, no? ¿Por qué? Porque las sábanas no están debidamente tendidas, ¿no? Por eso el confort con el paciente es, por ejemplo, debería ser permanente, ¿no? Pero en la realidad, y les voy a decir, a veces no se cumple eso, porque a veces sí, cuando hay personal, se trata de dar prioridad sobre todo a los pacientes que son dependientes, ¿no? De extender bien su cama. Y les digo que no se cumple, ¿por qué? Porque eh, la sala a veces cuenta con una capacidad llena y hay que llevar pacientes, traer pacientes. Y por eso cuando es adulto mayor, bueno, esto es un alcance que yo les doy, se pide al familiar que se quede con el paciente. Porque a veces en la realidad, como yo les digo y les comento, porque pasa, suele pasar, no nos abastecemos. Entonces, pero sí, obviamente, el paciente que necesita cambiar el pañal, que necesita movilizarlos, sí, a ellos sí se le tiene que dar prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque, o están solos también, porque a veces el familiar no se puede quedar. Entonces ahí hay prioridades, ¿no? En ese sentido quiero que entiendan el por qué. Si estás organizando un área específica, bueno, te gustaría conocer sobre protocolos de bioseguridad, que lo vamos a ir viendo, ¿no? Proveedores o marcas, como dijo la compañera Marta, me parece, ¿no? Que muy bien. Es bueno siempre recomendar. Y el paso a paso detallado de alguna técnica en particular. Eh, a ver, ahora sí lo escucho a ustedes antes de culminar. ¿Qué protocolos de bioseguridad? Acá tengo un protocolo de bioseguridad que antes que terminemos, todavía nos queda 12 minutos para culminar. Les voy a mostrar rápidamente, pero antes de pasar a ese material, ¿qué paso a paso detallado de alguna técnica en particular les gustaría que lo volvamos a puntualizar? Buenas noches, una consulta. Una vez tuve una paciente de 50 años por lo menos y se bañaba y se le bajaba la presión cuando se mojaba el cabello. ¿A qué se debe eso? Se bañaba, se lavaba el cabello y se le bajaba la presión automáticamente. Era una paciente postrada que no se levantó, no, todo lo hacían en cama. Sí se levantaba. Sí se Ah, levantaba, estaba como dice, un poco enferma, pero me comentó de que siempre era lo mismo cuando se mojaba el cabello y se bañaba a la misma vez, se le bajaba la presión totalmente. ¿A qué ya, se debe eso? pero iba a la ducha ella o Sí, a la ducha. Por eso ella misma optó a lavarse el cabello un día y de bañarse en otra ocasión, porque en ambas cosas no podía hacerlo. ¿Por qué se debe eso, mismo? mire, en los casos que hemos visto allí en el hospital, hay pacientes que sufren depresión ortostática, pero eso es con mareos. No sé si aparte, o sea, le dolía la cabeza, ¿es lo que me dice? Le daba solamente, le bajaba la presión sin dolor de cabeza, nada. Ya, ¿y cómo se daba cuenta que se le bajaba la presión? Siempre, o sea, se sentía de que sudaba frío y la medía, ¿no? La presión inclusive y llegaba a 9 o 10, la presión alta. ¿A qué se debe eso? ¿Sobre O cuánto sea, tenía? la presión era de 10 sobre 7 sobre 8. O sea, pero su presión llegaba inclusive a 9.
Ya, mire, lo que pasa que hay pacientes, y esto ya en algunos casos, tienden a tener, de estar de todo el Algo tiempo caliente en el echado baño. a pararse, Con los pies, ¿no? tienden a tener este cambio brusco, por decirlo así, Ujú. presión ortostática, pero esta es una presión que es por el cambio del movimiento, ¿no? Pero Pero esto, yo también hacía el baño sentada o echada, y era lo mismo. Siempre cuando se mezclaba ambos lados, lo que es el cabello y el cuerpo con agua tibia, normal, era lo mismo siempre. ya, mire, lo que Que vaya pasa que mañana. hay médicos que ven ese tema cuando el paciente, en este caso, la señora, puede haber factores de enfermedad, factores de edad, y eso lo tiene que Tenía 50 determinar años, un. entonces era una mujer adulta, no era adulta así mayor. No era adulta mayor, No, era Quiero adulto. apagarlo y no puedo. pero como le digo, mire, ve, cada paciente, cada persona tiene reacción a algo. El ejemplo que yo le doy, mire, en el caso de su paciente que refiere, Sí, es un señorita. caso especial porque no todos Ujú. hacen una reacción así. Sí, Entonces, y eso es lo que me parecía raro, porque ella no era hipertensa, no sufría ninguna enfermedad, o sea, solamente tenía una enfermedad de la cadera, de que fue pues operada nada más, y me comentó que siempre era lo mismo con ella en eso. claro, y eso de ahí es cuestión de, como le digo, hay organismos que cuando se levantan bruscamente de lo que están echados y se sientan, se marean. Entonces, ese es un No, tipo no, de no reacción. sufría ni mareo ni dolor de cabeza, solamente era una cosa automática, que se le bajaba la presión. Al momento de mojarse el cuerpo con el cabello, era lo mismo, pero si se bañaban o sea, sin la cabeza, estaba bien. O si se lavaba la cabeza sola, también estaba bien. Pero ambas cosas, era una cosa ilógica en sí. Claro, como le digo, cada persona tenemos nuestra reacción. Entonces, yo le hago un ejemplo. Mire, hay personas que cuando se levantan bruscamente se marean y tenemos que agarrarlo. O sea, no Ajá. estoy diciendo que es lo que tiene, porque en sí cada persona tiene su reacción. Entonces, la reacción que tenía ella era de que se le bajase la presión cuando le caía el agua fría en la cabeza. Entonces, su reacción es así. Entonces, ¿a qué se debe eso? Cada uno, o sea, tenemos nuestra forma de reaccionar. Lo que podría de repente hacerse un chequeo le compete ahí al sistema cardiológico, al cardiólogo, porque era su presión la que se bajaba. Pero la Sí, mi. presión puede bajarse, pero siempre yo le recuerdo que es mejor saber específicamente los valores, porque los valores Exacto, son sí. Los dos. valores era como indico, 12 sobre 7, lo normal en ella. Pero cuando se bajaba la presión, ya llegaba a 12 sobre 7, 12 sobre 8. Es que ahí no está bajando usted la presión. La presión alta sí, bajaba a 9. Lo que es normal es 12. Ah, ya, ya, ya. El primer valor, ¿no? Exacto. La Sí, presión sí, pues alta, sí como se bajaba. le dice, estaba abajo siempre. Pero recuerda que son dos valores. Si bajaba el 90 y el otro, ¿cuánto bajaba? A 7 normal. O sea, la presión esa es la que bajaba. Porque, mire, si es 12,7 y bajaba 90, ¿qué? 90,40. 90 sobre 7, o sea, casi igual. O 90 mm, sobre Solo 8. bajaba el primer valor. Exacto. Pero Un no, poquito no, raro, no. pues, en sí. Sí, pero no tiene mucha, bueno, si se has de ver con un médico ese detalle, yo creo que no le consideraría tan riesgoso, porque si se Ya, le, mi, gracias por
por No, escucharme. gracias a Muchas usted, gracias. porque siempre es bueno algo nuevo conocer. Más bien, Le gracias. quería consultar una cosa pequeñita, nada más, lo último. A los adultos y mayores, los que ya no quieren de que se bañe, ¿se puede de bañar sentados en toalla, en toallita, con esponja, o no es sugerible? Porque ya los ancianos ya tiemblan en la ducha, ya no quieren el agua. Entonces yo lo hacía a mi papá así, lo bañaba a la mitad del cuerpo con esponja y después secaba y le ponía su ropa, le bajaba los pantalones, le lavaba todo, como dicen, las partes íntimas y todo, le ponía su crema y sus masajes a la vez, o sea, lo hacía en partes, la mitad uno y la otra mitad. Y yo también he visto a otros ancianos que no quieren de meterse a la ducha. ¿Es posible hacer Sí, eso? sí, si el paciente familiar colabora en sentarse, pararse, incluso nosotros lo hacemos así cuando el paciente sí colabora en pararse, lo llevamos al lavadero y ahí le lavamos la cabeza por partes, ¿no? Como usted Ay, comenta, y muchas está muy gracias, mil, por la bien. consulta. Ya, de nada, gracias más bien Pilar, alumna Pilar a usted. Bueno, miren, solo para terminar ya, muchas gracias. Quiero mostrarle brevemente estas imágenes. ¿Están viendo todavía las diapositivas? Sí, Miss. Sí, Ya, Miss. estos últimos minutos quiero enseñarle esto rápidamente porque sí me gustaría puntualizar nada más para tomar referencia y conciencia a la vez de la bioseguridad de higiene que debemos tener. ¿Están viendo ahí las diapositivas? Sí, licenciada. Ya, Sí. miren, les voy a rápidamente comentar. Así, en resumen de lo que van a ver, ya lo voy a pasar. Miren, la bioseguridad de higiene debemos empezar, como dice, para brindar salud, para brindar un cuidado a un paciente, ¿no? Ya sea como dijo una estudiante, que me parece Pilar, ¿no? A su papá, y gracias por compartirnos, para brindarle esta calidad y calidez de atención en su cuidado, hay que concientizar nosotros para protegernos, ¿no? Para cuidarnos. Porque si yo me cuido, directamente también a quién estoy cuidando, a mi paciente, ¿no? Siente. De manera y viceversa, ¿no? Entonces, como mensaje ya o final para puntualizar este material, que en algún momento también lo he dicho a mis estudiantes, nunca olvidar su higiene de manos. ¿Por qué? Porque va a evitar las infecciones, ¿ya? Nunca olvidar siempre y con la técnica que ahora ya lo han aprendido, practíquenlo también en casa, realícenlo. Solamente un poco de historia. Acá tenemos a un personaje que vivió entre los años de 1918 y 1965, Ignat Phillips. Él era un médico, un obstetra, que en su tiempo trabajaba en el área de ginecología con las puérperas y morían muchas pacientes. Entonces, había una enfermedad que no sabían la causa, se llamaba fiebre puerperal y nadie sabía por qué ocurría, pero gracias a él, en su momento, veía que los médicos no realizaban el lavado de manos. Entonces, él dice que pidió a sus colegas una estricta limpieza para que se lavaran las manos eh, y así descender pues la mortalidad de los pacientes. Entonces, en su momento, esto lo que él dijo, esta hipótesis, fue rechazado, fue duramente criticado por sus mismos colegas y incluso lo pensaban que estaba loco. Y él murió, dice, se deprimió, ¿no? Porque le hicieron prácticamente un rechazo y dice que a raíz ya de que él muere, después de 30 años de su muerte,
ya recién descubrieron que era cierto lo que él decía, que porque a veces algo que parece tan insignificante, que parecía en esa época para los médicos, de lavarse las manos y ver a otro paciente, era algo tan insignificante que no aceptaban, pues, que lo que él decía, ¿no? Y después de 30 años reconocieron su teoría de él, ¿no? Entonces, incluso le hicieron, dice, un monumento, ¿no? Y todo, un reconocimiento, pero ya, pues, después de 30 años, imagínense, ¿no? Entonces, mm, se ha tratado de hacer protocolos y guías de lavado de manos, incluso, este es, bueno, de la época antigua, el por qué, pues, acá eh, no entendían el porqué de la fiebre puerperal. Y el lavado de manos es algo muy importante, no es un nuevo concepto, ya viene desde muchos años atrás. El lavado de manos ya lo hemos visto, ¿no? Como ustedes ven acá, es parte de la Organización Mundial de la Salud, que también pide a través de sus guías de salud reducir las infecciones en la atención sanitaria. Entonces, eso es estos son los protocolos de las IAS, que son infecciones asociadas a la atención de salud, cuando no hay un trabajo consciente como algo tan, podríamos decir, que pareciera sin importancia, pero es muy importante. ¿Hay un día mundial de lavado de la higiene de manos? Sí. ¿Cuándo? El 5 de mayo, donde todo el ámbito de la salud hace una concientización para siempre mantener esta técnica. Quiero que vean estas imágenes como para que también cada uno de ustedes concienticen y miren cómo están los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, en la unidad del paciente. Y nosotros, si por ejemplo pasamos, ¿no? O se nos pasamos nuestros microorganismos del se pasa del paciente a nosotros, mírenme, nosotros entramos con lavado de manos y ¿qué pasa? Los microorganismos que tiene el paciente se pasa al personal de salud. Entonces, con un lavado de manos evitamos hacer las infecciones cruzadas. Por ejemplo, el doctor va, le saluda al paciente y ya le pasó sus microorganismos. Eso es como una reflexión final. Quiero que vean estas imágenes y bueno, ese es en sí lo que las guías mundiales, los pasos que ya han visto uno a uno, de 0 a 11 pasos o 12 pasos, la técnica de la fricción, ya lo hemos visto, también lo hemos repasado, y los momentos, ¿no? Que también lo hemos puntualizado hace un momento. Bueno, eso es lo que para finalizar, y muchas gracias, y solamente les pediría Muchas que gracias, Miss. a Estuvo manera excelente la clase. Gracias a ustedes. Solamente les voy a pedir que voy a hablar con la señorita para que de ahí me haga un video nada más así rapidito de lavado de manos como para que practiquen. Ya sería para la otra semana, vamos a ver la manera de cómo compartirlo. Nos confirma Eso si sería usted mañana todo. va a Buenas darnos la noches. clase, la que faltaba, Miss. Sí, mañana yo les confirmo que yo sí les voy a dar, ya les confirmo. Gracias, Está Miss. confirmado. Excelente clase. Muy amable. Ya. Hasta luego. Miss. Cuídense, buenas Gracias, Miss. noches. Hasta mañana. Felicitarles Gracias, también por su licenciada. esfuerzo. Nos vemos. Buenas mañana. noches. Buenas noches. Gracias, Hasta hasta mañana, mañana. licenciado. Gracias. Ya, gracias. Hasta Buenas mañana, noches. licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Gracias.